en este webinar. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y que se van a conectar, y a todos aquellos que nos han pedido el enlace porque no pueden estar acompañándonos a este día y hora, pero que lo escucharán en diferido o bien desde nuestro canal de YouTube, que como sabéis quedará la grabación y lo podrán escuchar con posterioridad. Muchísimas gracias un año más al equipo de ATL Capital, a los cuales acompañamos hace nada en su aniversario de la oficina de Valencia. Parece mentira, pero realmente el tiempo pasa deprisa y es una entidad de asesoramiento financiero consolidada, de referencia no solo en Madrid, sino también en la Comunidad Valenciana, y con un equipo de élite que nos ofrecen ese radar, esa brújula, ese norte en nuestras inversiones, y qué tan necesario es en esta recta final de año para no solo valorar las carteras, sino ver de cara a principios de año y con un año complejo en el que aparecen incertidumbres, pues ver cómo vamos a organizar nuestras carteras y la luz que ellos ven al final del túnel. Sin más, vamos a comenzar con el webinar. Recordar algún detalle de organización del webinar. Como sabéis, suelen durar 1 hora. Hacemos una breve presentación institucional. Recordar que la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que celebró su 30 aniversario en el mes de octubre, es una entidad especializada en formación en investigación jurídico-económico-financiera, y que dentro de estos ámbitos de formación y de investigación contamos con un partner de referencia que es ATL Capital, y sobre todo solemos contar con el equipo de la oficina de Valencia, pero también tenemos a Félix López Esteban en la oficina de Madrid, que nos apoya y nos ayuda, por ejemplo, en el webinar de hoy de perspectivas macroeconómicas. Sin más, agradecer a todas aquellas personas que se han conectado. Espero que el webinar sea de su interés. Disponen todos de un chat en la derecha del panel. Lo pueden abrir pinchando en la flecha que aparece morada. Y en ese chat pueden hacernos llegar aquellas preguntas que quieran trasladar a los ponentes, como aquellos otros que se han conectado y que nos han hecho llegar sus preguntas a través del correo electrónico. Sin más, dentro de este webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, me queda presentar a los dos ponentes de hoy de gran valía y de gran profesionalidad. El primero de ellos, Félix López Esteban, destacar que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE E2, y máster de Alta Dirección por el Instituto de Empresa en Madrid. Es socio fundador de ATL Capital desde 2003 y es responsable de inversiones y miembro del comité de dirección. Previamente, destacar que trabajó en Morgan Stanley y en AVE Asesores. Destacar su vocación docente. Desde 2008 es profesor del Centro de Estudios Financieros y, como decía, también colabora con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Y en segundo lugar, no por ello menos importante, tenemos a José Manuel García Martí. Es licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia, máster bursátil y financiero por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Es CEFA, también Certified European Financial Analyst, y también tiene el programa de alta dirección por la London Business School. Destacar la labor de José Manuel en las finanzas de la Plaza Financiera Valenciana. Es socio y director en Levante del grupo ATL Capital y es miembro del comité de dirección. Anteriormente, destacar que desarrolló su carrera profesional en otras entidades financieras de referencia como BNP Paribas o JP Morgan. Destacar también su colaboración docente como profesor del máster bursátil y financiero de la Fundación y también dentro del comité asesor del Foro de Asesoramiento Patrimonial mensual de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias, José Manuel. Os paso la palabra. Pues muchísimas gracias, Isabel, y antes que nada daros la enhorabuena también a vosotros por vuestro 30 aniversario que celebrasteis muy recientemente y al cual pudimos asistir. Y además, como bien has comentado, somos miembros de la Fundación desde hace muchos años, damos clase en vuestros másteres y encantados de seguir colaborando con vosotros. Yo, si queréis, colgar ya la presentación. Vale, el año pasado, este es el segundo año que hacemos esta conferencia de perspectivas macroeconómicas y cierre del ejercicio.
El año pasado cerramos esta conferencia siendo muy optimistas con lo que podría ser 2021. 2021 tenía que ser la recuperación a nivel macro, lo que fue 2020 con esa caída de los PIBs generalizados. Tenía que ser la confirmación de esa recuperación que habíamos tenido ya en las bolsas desde los mínimos de marzo de 2020, pero que el punto de inflexión fue en octubre con la aparición de las vacunas. Y además tenía que ser también, ya en términos de mercado, tendríamos que empezar a ver esa rotación ya del growth hacia el value, ¿no? Por esas nuevas vacunas, y que esos sectores que habían sido más damnificados pues tendrían que notar esa mejora macro. 2021 al final ha sido un año francamente muy bueno en renta variable, con rentabilidades superiores a los 2 dígitos en la mayoría de los mercados, en algunos de ellos superiores al 20%. No así en la parte de renta fija, que por primera vez en muchos años hemos asistido a rendimientos negativos. Esto, para la parte más conservadora de las carteras de muchos inversores, va a ser un tema clave de cara a 2022, como comentaremos ahora. Y además, recientemente han aparecido un nuevo factor que inquieta mucho y que va a ser también un elemento muy importante para el 2022, que es la inflación y cómo esto puede alterar la política monetaria de los bancos centrales. Todo ello unido además a unos mercados en máximos históricos y con unas valoraciones muy exigentes. Entonces, con esta base vamos a intentar dar algo de luz de lo que van a ser lo que son nuestras expectativas para el próximo ejercicio y cómo vemos los mercados. Sin más, Félix, si quieres empiezas ya con tu parte. Lo que vamos a ver es el entorno macroeconómico, mercados de renta fija, renta variable y luego las principales conclusiones. Sí, Félix. Sí, perdón. Sí, no, que antes de empezar quería agradecer también a Isabel por sus palabras y sobre todo también a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros por esta oportunidad que nos brindáis para compartir un rato pues un poco esas perspectivas macroeconómicas, ¿no? Y de nuevo me uno a las palabras de José Manuel y bueno, pues en esa felicitación y en esa enhorabuena por esos 30 años de labor. Y al final yo creo que es algo indispensable en cualquier sociedad actual, ¿no? Una correcta formación financiera, que es algo que todos tarde o temprano en nuestra vida pues vamos a tener contacto con ella, ¿no? Pero bueno, entrando en detalle, y como comentaba José Manuel, esta es la segunda edición, el segundo año que hacemos esta presentación. Todos los años nos reunimos el equipo de inversión y queremos, con el objetivo fundamental de, en 4 fotografías, en 4, pues por decirlo de alguna manera, diapositivas, dar un poco qué es lo que nos espera para los próximos 12 meses, ¿no? Y aunque para este año 2022 hemos utilizado 2 que ya hemos utilizado el año previo, a finales del año 2020, no por ello creemos que no van a ser importantes. De hecho, yo creo que están aquí y yo creo que van a ser temas claves también. Y obviamente hemos metido 2 más, ¿no? Yo creo que 2022 va a estar marcado, en primer lugar, tristemente, y ya nos estamos acostumbrando por todo lo que tenga que ver con la pandemia. Yo creo que los riesgos de nuevos cepas, como los que estamos viviendo estas últimas semanas, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, y a raíz de esto, primero, los bancos centrales, como luego veremos a lo largo de la presentación, son actores fundamentales. Aunque históricamente deberían de ser personas grises, por decirlo de alguna manera, están cogiendo una notoriedad en estos últimos años espectacular y 2022 va a seguir siendo así, ¿no? Y como novedad para este año, para estos próximos 12 meses, sí que yo creo que 2 temas importantes. Uno, quizás más de actualidad actual, más del día a día, los problemas en los suministros de producción, problemas con las materias primas, etcétera, todo lo que se ha denominado supply chain. Y luego, por último, algo que yo creo que se habla poco, pero que creemos que puede ser un factor muy importante a tener en cuenta para este 2022, ¿no? Y que son aspectos geopolíticos y fundamentalmente con estos 2 personajes que tenemos aquí, el presidente chino y el presidente ruso.
Todo lo que tenga que ver con posibles enfrentamientos económicos, y ya veremos si se queda ahí, entre China y Estados Unidos por un lado y Rusia y Europa, con las implicaciones que puede tener, la actitud que tiene este país con Ucrania, pues creemos, ojalá que nos equivoquemos, pero creemos que más de un titular y más de algún problema puede surgir de cara al próximo año 2022, ¿no? Como decía José Manuel, 3 partes fundamentales: entorno macro, renta fija y renta variable, y luego unos riesgos que vemos de cara a este 2022 y algunas conclusiones, ¿no? En cuanto al entorno macro, pues la verdad es que debería de ser un año fácil en este aspecto, en cuanto al entorno macro, ¿no? Porque, como bien comentábamos el año pasado, y José Manuel anticipaba hace unos minutos en la presentación, después de la fuerte recesión que vimos en el año 2020, deberíamos de esperar un fuerte crecimiento tanto en 2021 como en 2022, ¿no? Y de hecho, ahora veremos que, con independencia de que se hayan producido revisiones en las expectativas de crecimiento, en las que vamos a ver este año y las que veremos el año que viene, lo que sí que podemos decir es que nos enfrentamos o estamos metidos en un ciclo fuertemente expansivo. Es decir, que la economía global este año crezca en torno a un 5,9% y el año que viene en torno a un 4,9%. Y aquí hago un inciso: me da igual que sean un 0,1 arriba, 0,1 abajo, ¿vale? Estamos hablando de crecimientos muy por encima de su potencial histórico. También hay que entender que venimos de ese crecimiento del menos 3,1 en el 2020, ¿no? Si hacemos una división entre mercados desarrollados y mercados emergentes, la tónica se va a mantener, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando en la presentación, que queremos hacer un desglose por áreas geográficas, vamos a ver que esta tónica se va a repetir de manera continuada, ¿no? Es decir, un muy fuerte crecimiento en 2021, algo menor en el 2022, aunque no nos extrañaría ver algunas revisiones de aquí a final de año, o incluso las que se hagan en enero con datos finales ya para 2020, donde lo que veamos es algo más de caída en el 2021 y ya más de crecimiento en 2022 debido a los últimos acontecimientos con la última variante, ¿no? Entrando más, y como decía hace unos segundos, por distintas zonas geográficas, es el segundo año de recuperación, y además una recuperación sincronizada, ¿no? Hace mucho tiempo que no veíamos algo así. Hay que decir en este aspecto que esta situación normalmente suele ocurrir después de un gran shock, ¿vale? Lo que vivimos en el 2020, los efectos de la pandemia, es un shock exógeno a la economía. Es decir, no fue algo que tuvo su origen en el lado de la demanda ni en el lado de la oferta. No, fue algo totalmente exógeno a la economía, que incidió de lleno y que por eso produjo ese digamos, decrecimiento, esa caída tan fuerte, ¿no? Por lo cual, cuando se produce algo parecido a lo que sería una guerra, por ponerlo en una palabra, normalmente los 2-3 años siguientes suelen ser años de fuerte recuperación económica, y la palabra que diríamos como que mejor defina a esa recuperación es sincronizada, ¿no? Con lo cual vemos aquí que tanto en Estados Unidos, en Europa, en la zona euro, el Middle East, los mercados asiáticos, Latinoamérica y demás, con la excepción de África, todos vamos a tener crecimientos muy por encima de los potenciales de los últimos 5 años, ¿no? La excepción es la zona de África, pero también tenemos que entender que ahí el impacto inicial en el 2020 fue mucho menor y probablemente por eso la recuperación es menor, ¿no? Si nos vamos ya a nivel más concreto, a nivel de país, que ahora entraremos en España, insisto, esa principal característica que entendemos de cara a lo que siempre cuando analizamos un poco el entorno en el cual nos vamos a mover, es que no va a haber grandes diferencias, ¿no? Podemos encontrar unos países que suban o que tengan un crecimiento algo más potente, algo menos potente, en función de si han sido más dañados en sus economías por el peso que tenía sectores extraordinariamente impactados, como puede ser el turismo, y ahí vemos el caso de Italia y España, pero normalmente en estos casos, insisto, las recuperaciones son más potentes, ¿no? En el caso de España, y antes de entrar en los dos temas también que yo creo que son a destacar de cara a este entorno macro, vemos como en la gráfica de la izquierda, como ese crecimiento en forma de V, con independencia de todo lo que estamos oyendo y viendo en las distintas previsiones de distintos organismos,
es algo que se va a producir sí o sí. A mí no me cabe la menor duda que este año vamos a tener un fuerte crecimiento. El año que viene probablemente sea mucho más fuerte en el mercado, en la economía española, debido a esas probablemente menores incidencias que pueda tener todos los efectos de la pandemia en la economía real y en esa reapertura que incluso hoy operadores como TUI, que como muchos saben, es el mayor operador a nivel turístico europeo, prevé que ya en el verano de 2022 se batan los niveles de 2019 en cuanto a volúmenes de importe negociado en el sector turístico, y sobre todo en número de pasajeros transportados a lo largo y ancho de los distintos destinos que tiene dicho operador, ¿no? Con lo cual, probablemente el entorno macro que nos veamos inmersos, en el caso de España, yo creo que es algo más positivo de lo que los datos económicos y sobre todo las revisiones están viendo en estas últimas semanas, y muy probablemente esos datos los deberíamos de conocer probablemente a partir del primer trimestre del año que viene, ¿no? En cuanto a ese optimismo o en cuanto a ese, digamos, crecimiento por encima del potencial, se explica claramente, o para nosotros la mejor manera de explicarlo es viendo cómo se encuentran los ciertos indicadores adelantados, ¿no? En este caso los índices, los PMI, tanto manufactureros como de servicios, ¿no? Para entender simplemente este gráfico, todo lo que sean indicaciones por encima de 50 significa expansión, por debajo de 50 sería contracción, ¿no? Y como vemos ya desde probablemente mediados del año pasado, desde principios de este año, finales del año pasado, los crecimientos, o sobre todo esos datos en verde y sobre todo más cercanos a 60 en algunos aspectos, significa que prácticamente todos los sectores, tanto el sector manufacturero, que fue fuertemente impactado al principio, y el sector servicios en una segunda derivada, se encuentran en plena, digamos, efervescencia, ¿no? De hecho, comentábamos al principio, ¿no?, que los problemas que estamos viendo en las cadenas de suministro se deben por algo que yo aquí internamente muchas veces decimos que es un bendito problema, ¿no? Y ese bendito problema es que muchas fábricas, muchas de estas industrias se han visto superadas por los fuertes pedidos que han visto en los últimos meses, ¿no? No hay que olvidar que la economía estuvo prácticamente cerrada de manera total en torno a 2-3 meses y con fuertes restricciones durante unos 6 meses, ¿no? Con lo cual muchas industrias, muchas empresas, incluso consumidores, se han visto, bueno, pues ese consumo que está latente una vez las economías abiertas, pues creemos que no es flor de un día, sino que muy probablemente ese fuerte crecimiento de la demanda esté aquí para quedarse en los próximos 2 o al menos 3 trimestres, ¿no? Y luego el segundo aspecto, que yo creo que sí que merece y que va a traer pues muchos comentarios, artículos, probablemente sea el principal tema a tener en cuenta de cara a este 2022, es la inflación, ¿no? Acabamos de conocer los datos, vamos a acabar el año muy probablemente con los mayores datos de inflación en los últimos 15-20 años en una gran cantidad de países, no solamente europeos, sino también en Estados Unidos. Estamos viendo datos de inflación por encima del 6% en Estados Unidos, y lo que es quizás mucho más llamativo, sobre todo por el tipo de sociedad que es, ¿no? En Alemania estamos viendo pues datos incluso que se aproximan en algunos casos y en algunos sectores por encima del 6%, ¿no? El índice general en octubre acabó del 4,5%, ¿no? Esto es algo que indirectamente creemos que es un efecto temporal, y ahora iremos a ello, porque yo creo que muchas de las previsiones que tenemos de cara a los mercados financieros dependen de ello, pero que al igual que vemos en la parte derecha de la gráfica como el año pasado estábamos en un entorno deflacionista, esos digamos datos verdes, esos cuadraditos verdes indican inflaciones inflaciones bajas, negativas, incluso en algunos casos. A medida que la recuperación se ha hecho más incipiente y al ser datos mensuales, son datos interanuales mes a mes, pues obviamente los puntos de partida para conocer los datos de octubre
pues obviamente son extraordinariamente bajos los del año pasado comparados con este, por eso tenemos esos datos, ¿no? Entonces, para entender el tema de la inflación y sobre todo ver hacia dónde vamos, para nosotros es clave entender esta diapositiva, ¿no? Y si vemos aquí por componentes, vemos como el principal factor que ha incidido en los datos que tenemos encima de la mesa de la inflación es todo lo que tenga que ver con el sector de la energía, ¿no? Es decir, aporta casi más del 50% del IPC que hemos visto a finales del mes de octubre, ¿no? Si quitamos esa parte, es decir, el factor servicios o lo que sería el componente de servicios, prácticamente se ha mantenido estable con ciertas subidas en los últimos 3 meses, pero no varía mucho de los datos que vimos en el año 2018 y 2019. Lo mismo pasa con el sector no energético y donde sí que hemos visto algo más de volatilidad y sin duda es algo que, bueno, pues es realmente el motivo fundamental por el cual nos hemos ido a los niveles actuales, es la energía, ¿no? Pero cabe destacar que estos datos, insisto, al tratarse de mediciones interanuales y encontrarnos probablemente en el momento actual en un punto o en un pico, es muy probable que a partir de los niveles que veamos a finales del mes de enero o febrero, podamos haber visto ese máximo en la inflación en la zona euro, ¿no? De hecho, aquí lo que planteamos es el consenso que existe en términos generales por cada uno de esos componentes de la inflación esperada en Europa para los próximos 12 meses. Y como vemos ahí, esa escalada tan fuerte que hemos visto en este año 2021, ¿vale? Tocará techo o debería de tocar techo en enero, febrero, y poco a poco deberíamos de ver cómo dicha inflación retrocede probablemente hasta niveles más acordes a los objetivos del Banco Central Europeo en torno al 2%. Sí que creemos, y aquí es donde diferimos un poco del consenso de mercado, y es que ese nuevo punto de equilibrio que vamos a ver en la inflación no creemos que vaya a ser o no creemos que lo vayamos a ver por debajo del 2%. Muchos de los factores, muchas de las revisiones que se están realizando pues a nivel salarial, a nivel de distintos sectores terciarios que tienen una influencia muy importante con materias primas, con factores energéticos, creemos que van a aprovechar o están aprovechando esos precios para, bueno, pues ajustarlos de una manera importante, y lo que veamos de cara a finales del año que viene es una expectativa de que la inflación en la zona euro se nos vaya a ir más en los niveles entre el 2 y el 3%, más que entre el 1 y el 2% que tienen como objetivo estos bancos, vamos, en este caso el Banco Central Europeo y sobre todo la gran mayoría de analistas. En cuanto a renta fija, por entrar ya en detalle, el año pasado poníamos esta misma diapositiva y yo creo que tiene y sigue teniendo toda la validez del mundo, ¿no? De hecho, en la parte final de este bloque mostraré una gráfica que para mí yo creo que es el principal ejemplo, ¿no?, del por qué están incidiendo de una manera tan importante los bancos centrales en el día a día de los mercados de renta fija, ¿no? Y que, aunque me gustaría quitarla de cara a futuros años, porque yo creo que los bancos centrales deberían de ser exclusivamente supervisores y no actores principales, dada la situación que se encuentran ahora mismo los mercados, pues es poco probable que pierdan ese papel tan importante que están teniendo, ¿no? Si nos vamos a este año, comentaba José Manuel que el año 2021 no había sido un año bueno, o no está siendo un año bueno para la renta fija, es así. Esa, digamos, punto de partida de tipos de intereses tan sumamente bajos que terminamos 2020, pues obviamente está pasando factura, ¿no? De hecho, fecha de hoy, los únicos mercados de renta fija que tienen rentabilidad positiva son aquellos o que están ligados a la inflación o que están ligados a compañías fuertemente, una de dos, o endeudadas o que han sido muy dañadas en el año 2020 por los efectos de la pandemia, ¿no? Y en este 2021, en este entorno de recuperación,
pues sus diferenciales de crédito se han visto reducidos, ¿no? De hecho, esos índices de high yield, tanto en Estados Unidos, en Europa y los índices globales, pues mantienen rentabilidades en algunos casos positivas y en el caso del high yield americano, pues ciertamente rentabilidades importantes, ¿no?, para el entorno de tipos. Todo lo demás, pues prácticamente vemos en rentabilidades negativas, ¿no? La liquidez en Europa, pues 0,50, 0,45, los índices de gobierno, pues entre 20 puntos básicos, el crédito de alta calidad y los gobiernos europeos del 0,58. Es decir, es una tendencia que a medida que vayamos viendo ese proceso de normalización de tipos que creemos que vamos a ver en los próximos años, pues obviamente se va a pagar, digamos, va a pasar factura y vamos a tener que pagar el peaje con rentabilidades exiguas en los mercados de renta fija. Solamente en aquellos subsectores de la renta fija, pues como crédito high yield, donde puede haber oportunidades en sectores todavía fuertemente dañados y que, aunque tardíamente, se vayan a recuperar a lo largo de este próximo 2022, podemos encontrar algo de rentabilidad, ¿no? Comentaba lo del tema de esa evolución de tipos de interés, ¿no? Quizás a mí lo más destacado, ¿no?, es cómo terminábamos el año 2020, ¿no?, donde esa marea roja de tipos en negativo pues prácticamente se extendía a todos los mercados, ¿no? Y aunque a finales del mes de noviembre seguimos en prácticamente muchos mercados en términos negativos, sí que quería hacer hincapié, y se ve más en esta diapositiva, como ya a lo largo de este año 2021 muchos de los mercados de renta fija están viendo subidas en los tipos de interés, ¿no? Son subidas a fecha de hoy exiguas, pequeñas, estamos hablando de puntos básicos. Por poner el ejemplo de la curva alemana, pues en 10 años pues solamente ha subido desde final de 2020 a final del mes de noviembre 22 puntos básicos, pero creemos que esto es una tendencia que deberíamos de ver en los próximos años, cómo de manera gradual se normalizan los tipos de interés. Obviamente vamos a seguir teniendo tipos de interés muy bajos los próximos años, pero muy probablemente ya empecemos a ver que las curvas europeas, que las hemos tenido en términos negativos estos últimos 5, 6, 7 años en muchos países, ¿vale? Empecemos a verlas ya con símbolo o con signo positivo, ¿no? Destacar, como no puede ser de otra manera, esa mayor incidencia de los bancos centrales en la curva, en los tramos cortos, que prácticamente, pues bueno, pues en algunos casos o se han mantenido inalterados o incluso pues han bajado, ¿vale? Decíamos también el año pasado, porque yo creo que es otra temática que para nosotros está muy metido en el ADN, en la parte de gestión, y es todo lo que tenga que ver con la represión financiera, ¿no? Este es un texto que yo creo que lo define de manera clara, ¿no? El principal problema que nos encontramos es la deuda, ¿no?, los volúmenes ingentes de deuda que tenemos, ¿no? Y bien sabemos que la reducción de la deuda la vamos a poder realizar por 3 maneras, ¿no? En el primer lugar tenemos la devolución, el repago, ¿vale? El año pasado decíamos, y sigue teniendo validez, de que eso, dada la situación actual, esto requiere muchísima austeridad, ¿no?, con la consiguiente reducción de los niveles de prestación social de nuestro mundo del bienestar, ¿no? Es algo que no vemos que ningún país en Europa vaya a intentar hacerlo en el corto plazo, ¿no?, porque eso probablemente quita votos, ¿no? Y hoy en día ningún gobierno está dispuesto, ¿no?, con esa visión cortoplacista, ¿no? En segundo lugar, tenemos la opción más drástica, que es no pagar las deudas, ¿no? Y es algo que tampoco lo vamos a hacer o tampoco lo vamos a ver en ningún país occidental a fecha de hoy, ¿no? Porque políticamente sigue siendo incorrecto y las implicaciones que tiene a nivel económico y legal son brutales, ¿no? Y nos queda esta tercera vía, ¿no?, que es la reducción de la deuda por la puerta de atrás, ¿no?, que es la denominada represión financiera, ¿no? Y es que sea la propia inflación la que erosione el valor de la deuda, ¿no?, de manera constante, ¿no? Por poner un ejemplo, y yo creo que con los datos de inflación que tenemos ahora mismo lo vemos claramente. Niveles de deuda actuales, tipos prácticamente al cero,
con inflaciones constantes al 3%, eso en un periodo en torno a 10 años disminuye el valor real de dicha deuda en torno a un 35-40%. ¿Vale? Creemos que este es el camino que los bancos centrales han apostado por él de una manera clara. En el fondo pensamos que los bancos centrales están cómodos con la inflación, probablemente no con una inflación disparada, pero sí que creemos que están cómodos con una inflación claramente en torno a un 2-2,5% por encima de los tipos de interés, ¿no? Y qué mejor ejemplo que lo que hemos vivido en la realidad. Aquí vemos la rentabilidad real de la deuda alemana, actualmente en mínimos históricos en el menos 5%. Pero es que esto no es algo exclusivo de Europa. Si nos vamos al mercado americano, nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, esa represión financiera está aquí para quedarse, es algo que vamos a ver en los próximos años y hasta que no veamos niveles de endeudamiento de deuda sobre PIB en torno al 70-75%, creemos que esta estrategia la vamos a implementar, ¿no? Y por último, como decía al principio de la parte de renta fija, este es el mejor ejemplo de por qué inciden tanto los bancos centrales, por qué tienen ese papel tan potente hoy en día en los mercados, ¿no? Este es un gráfico que relaciona el IPC americano con los niveles de tipos de interés. Ahora mismo, con niveles de inflación de en torno al 6%, tenemos tipos en torno al 1,5%. Si cogemos los datos de los últimos 30 años, deberíamos de tener tipos en torno al 7, 8, 9%. Si están aquí, es exclusivamente por el papel de dichos bancos centrales. Y luego ya, por último, en la parte de renta fija, simplemente comentar un poco, como hacemos siempre, a nivel de cada uno de los subsectores que creemos que son importantes. En la parte de deuda corporativa y crédito, el año ha sido un año relativamente tranquilo, salvo el último mes de noviembre, donde hemos tenido unos ciertos repuntes en la volatilidad, pero me he permitido meter el gráfico de más largo plazo para que sigamos viendo que estamos en un entorno muy positivo para las compañías en términos de refinanciación. Los diferenciales de crédito que pagan las compañías son extraordinariamente bajos desde un punto de vista histórico y creemos que van a seguir estando bajos. Podemos ver algo más de volatilidad al inicio de 2022, pero seguimos pensando que van a estar bajos, ¿no? Si nos vamos al mercado high yield pasa exactamente lo mismo. Niveles históricos muy bajos y un 2022 con algo más de volatilidad, sobre todo en la última parte del año. Y algo que se repite en los últimos dos mercados que tenemos un poco como directrices en la casa, ¿no? La deuda bancaria, tanto a nivel de deuda subordinada como deuda AT1, los tradicionalmente conocidos como COCOs, y por último lo mismo en mercados emergentes, ¿no? Con ello, a la hora de, digamos, de plasmarlo en una expectativa, pues creemos que este año los riesgos de cola han aumentado ligeramente. Nuestro escenario central sigue siendo ese crecimiento sincronizado, ¿de acuerdo? Donde asignamos en torno a un 55% de probabilidad. Y en ese escenario, todo lo que tenga que ver con deuda soberana tiene pocas expectativas de rentabilidad. Vemos algo más positivo, pero siempre en términos relativos en el resto, ¿no? de mercados, ¿no? En un escenario donde el error de política monetaria sea, por decirlo de alguna manera, el titular en el próximo 2022, que sería subida de tipos, una eliminación muy drástica de los estímulos monetarios, creemos que ahí prácticamente todos los activos de renta fija deberían de sufrir. Y solamente una vuelta al antiguo escenario, un escenario que hemos denominado 3D, pues debido a efectos de la demografía, de niveles tan altos de deuda y de la digitalización, todos ellos claramente deflacionistas, nos harían ver algo más optimismo en los mercados de renta fija, sobre todo en aquellos activos de riesgo, con crédito, high yield y emergentes, y quizás algo más neutrales en la parte de deuda soberana a largo plazo, por un único motivo, y es que en este escenario sí que veríamos una estabilidad de tipos o ligeramente una caída en los tramos medios y medios largos, ¿no? Y con ello, como resumen para esta parte y antes de entrar en la parte de renta variable, cuatro frases. Poco valor en deuda soberana, en general europea, algo más de valor en la curva americana por ser el activo refugio por excelencia y en momentos de volatilidad pues podremos ver algo de valor. Crédito high yield y deuda bancaria atractivos siempre en términos relativos
y mercados emergentes, que es básicamente el principal beneficiado en un entorno en el caso de que volvamos a ver una bajada de la inflación, ¿no? Aunque eso sí, en el muy corto plazo y sobre todo debido a la fuerte subida que estamos viendo en el dólar y en los tipos nominales, puede sufrir, ¿no? Y sin más, doy la palabra a José Manuel, que nos va a comentar las expectativas para la parte de renta variable. Sí, muchas gracias, Félix. Muy bien, yo creo que has comentado, le has dado mucha importancia al entorno de inflación y a la actuación de los bancos centrales, y eso va a ser uno de los temas clave también en los mercados de renta variable, ¿vale? Para comenzar con el tema de la evolución de las bolsas, aquí tenemos un gráfico de lo que ha sido la evolución en 2021. Más que pararme en este, me voy al siguiente, ¿vale? Porque 2021 ha sido la confirmación de lo que comentábamos antes, la confirmación de la recuperación a nivel macroeconómico, donde la mayoría de los PIBs de las economías desarrolladas y de sudeste asiático han vuelto a niveles pre-COVID, pero también un año donde hemos visto fuertes revisiones al alza de los beneficios empresariales. Es decir, no solo han recuperado los niveles anteriores, sino que se han ido por encima. Y esto ha sido clave para la confirmación que comentaba antes de lo que han sido las bolsas, donde hemos visto retornos por encima del doble dígito, ya no solo del doble dígito, en algunos casos por encima del 20%, como continuación en muchos casos de lo que ya vimos en la última parte de 2020. ¿Vale? En 2020 vimos una gran dispersión de rentabilidades entre unas zonas geográficas y otras, sobre todo por las vinculaciones con sectores más vinculados al crecimiento como tecnología, etcétera, etcétera. Este año el crecimiento ha sido mucho más uniforme en todos los mercados, tanto Estados Unidos como Europa, lo que es el MSCI, la renta variable global, que es el índice más seguido, ha crecido en torno al 20%, y tal vez el descolgado este ejercicio han sido los mercados emergentes debido a China. China fue el primero en salir de la recesión del año pasado, sus índices tuvieron un comportamiento excepcional y este año pues está dando retornos negativos. En cuanto a China, comentar dos cosas. Lo que la mayoría de los inversores tienen en mente es a raíz de Evergrande, que es la compañía inmobiliaria, una de las mayores cotizadas en la bolsa china, con los problemas que ha tenido recientemente, pero los problemas o la corrección de la bolsa china vienen desde febrero de este año, que es cuando hizo máximos, y desde entonces ha corregido un 30%. La corrección, más que por Evergrande, viene por la limitación del gobierno chino a ciertas compañías de su país a cotizar fuera, especialmente en Estados Unidos, y sobre todo por la fuerte regulación o el cambio de regulación que impuso a compañías tecnológicas, sobre todo vinculadas con la educación. Bueno, el año pasado, en el cierre comentábamos que a raíz de las vacunas, de la aprobación de las vacunas en octubre de 2020, deberíamos ver un cambio hacia el value. El value frente al growth lleva muchos años haciéndolo peor. Los sectores más value habían sido los que habían sido más afectados con todo el tema de la pandemia. A raíz de las vacunas, esos sectores deberían mejorando. Aquí en este gráfico, en la parte central, podemos ver cómo el value, después de haberlo hecho mal en 2020 y por supuesto en ejercicios anteriores, este año ya ha cogido el testigo y empieza a mejorar claramente. ¿Vale? A partir de aquí, 4 claves para lo que va a ser 2021. La evolución de la pandemia, del virus, inflación, bancos centrales, que ya ha hablado sobre ello Félix, y luego valoración de valoraciones actuales de los mercados. Hablo de valoraciones porque estamos, y como comentaba, con unos mercados en máximos históricos y con unas valoraciones muy exigentes. En cuanto a la pandemia, poco hay que decir. Aquí tenemos un gráfico de lo que es la evolución del porcentaje sobre la población diana de cada uno de los países. Se puede ver claramente cómo los países más desarrollados, también aquí incluimos China, el porcentaje de vacunación es muy alto. Por tanto, somos optimistas y los peores efectos del virus ya los hemos dejado atrás. Habrá que estar atentos a nuevas variantes que pudieran aparecer, como lo que ha pasado en noviembre, aunque al final hemos visto que esa pequeña corrección que vimos en los mercados al final no ha sido de tanta importancia, pero esto es uno de los principales elementos. El segundo iba a ser clave, es el tema de la inflación.
inflación desbocada y que vaya a ser de manera no temporal, sino permanente, podría desembocar en una política por parte de los bancos centrales más restrictiva y con un posible aumento de los tipos de interés. Esto sería un escenario, como comentaba Félix, un escenario muy negativo, no solo para los mercados de renta fija, sino también para los mercados de renta variable. De hecho, si viéramos estas tensiones inflacionistas que fueran a perdurar de manera permanente con subidas de tipos de interés, veríamos cómo penalizarían a todos los activos cotizados en los mercados, tanto renta fija como renta variable. Nuestro escenario, tal como comentaba antes, es que esta inflación tan exagerada no se va a quedar de manera permanente, pero sí que las tasas de inflación no van a ser como los niveles previos al COVID, es decir, probablemente los niveles de tasa de inflación que vayamos a ver en los próximos meses estén en torno entre el 2 y el 3% o alrededor del 3%. De hecho, si vamos al mercado, este ya está descontando en sus expectativas para los próximos meses claramente ese entorno. El mercado, y esto es el mercado de opciones, le está dando una probabilidad de una inflación igual al 3% superior, mayor al 80%, y únicamente un 20% para inflaciones iguales o por debajo del 2%. ¿Vale? Esto quiere decir que vamos a tener una inflación tan alta permanentemente. Como decía antes, no, lo vemos de manera provisional, pero que sí con tasas de inflación algo más altas de lo que hemos vivido hasta recientemente. Pero tampoco tenemos que olvidar que siguen vigentes dos tendencias deflacionistas que llevan ya muchos años afectando al mercado o que están entre nosotros. La primera es la demografía, es decir, baja natalidad y envejecimiento de la población. Y eso tiene una clara consecuencia en la inflación que hace que sea mucho menor. Y la otra, y no menos importante, es la digitalización. Digitalización porque supone reducir los costes salariales, pero también los costes de producción. Estas dos temáticas van a seguir vigentes con nosotros durante bastantes años. Por tanto, a pesar de que podamos ver tensiones inflacionistas en los próximos meses, estas dos temáticas van a seguir ahí. El otro elemento es la deuda, ya lo ha comentado Félix antes, deuda que con una inflación más alta significa que en términos reales para los gobiernos ese coste de la deuda es sustancial. El siguiente elemento, y como comentaba antes, es los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales van a ser clave, es decir, estamos con unas valoraciones, como decía antes, en máximos. Si vamos a lo que fue 2020, y esto es el índice MSCI World Index, ¿vale? La caída del beneficio fue en torno al 25-30%. Para 2021, y esto lo comentábamos en el cierre de nuestra anterior conferencia, para 2021, y así ya lo descontaba el mercado, contemplábamos una recuperación de esa caída del 25-30%. No solo ha sido así, sino que las expectativas de beneficios han sido muy superiores y inicialmente se descontaba una recuperación de esa caída del 30% y el crecimiento ha sido de casi el 50%. Esto es lo que da soporte y lo que justifica el recorrido que han tenido los mercados este año y lo que soporta las valoraciones actuales con los múltiplos que tenemos actualmente. De cara al próximo ejercicio 2022, obviamente el crecimiento que se espera es mucho menor, va a ser por debajo entre el 8 y el 10%, ahí está la expectativa del crecimiento de los beneficios por acción, pero hay que tener en cuenta que con las valoraciones actuales cualquier dispersión o cualquier desviación a la baja podría tener un efecto en los mercados, también a la alza. Por tanto, hablábamos antes de la pandemia, hablábamos sobre todo de la inflación en los bancos centrales, que van a ser dos elementos muy clave, pero los beneficios empresariales habrá que seguirlos muy de cerca. En cuanto a valoraciones, esto es el reflejo del gráfico anterior. Entorno de tipos en mínimos históricos, tanto en mercado monetario, con tipos en negativo, las TIRs de los bonos en mínimos históricos también, la renta variable con valoraciones muy exigentes en términos de múltiplos. Con las últimas publicaciones de beneficios, estos múltiplos se han relajado algo, es decir, de PERs de 20 y tantos en algunos casos, como por ejemplo puede ser el Nasdaq o la parte americana, han salido PERs de 20%. Y aquí destacar que la parte europea, y aquí en mitad tabla lo pueden observar, o lo podéis observar, están a múltiplos mucho más baratos y que hacen mucho más atractivos, y especialmente la parte de emergentes.
Esto no quiere decir que invertir en Europa o invertir en emergentes vaya a ser mucho más barato. Múltiplos más caros van aparejados de crecimientos de beneficios empresariales superiores. Y esto es lo que hemos tenido en la parte americana, y de ahí que este mercado o esta área geográfica tenga estos múltiplos mucho más exigentes. Por tanto, ya entrando en la parte de perspectivas, y aquí trabajamos con el mismo escenario que comentaba Félix para la parte de renta fija. Le damos un 55% de posibilidades a un crecimiento sincronizado, es decir, esa normalización que ya ha entrado en vigor en 2021 de crecimientos a nivel macro, con esa expansión de la recuperación, con tipos de interés o con una actuación de los bancos centrales que se siga acoplando a lo que es el mercado. Y en ese escenario seríamos moderadamente optimistas con la renta variable. La renta variable sería el principal catalizador de rentabilidad en los mercados. Un escenario de una política menos acomodaticia por parte de los bancos centrales de subida de tipos de interés debido a que la inflación está disparada, etcétera, le damos un escenario del 25% y sería tremendamente negativa para los mercados de renta variable en general. Y aquí esto comentaba antes que tendría no solo una repercusión negativa en las bolsas, sino también en los mercados de renta fija, con lo cual no sería el contexto más propicio, ¿vale? Y luego con un 20% sería volver al escenario pre-COVID, ese escenario deflacionista que comentábamos antes, donde la demografía, la digitalización y también la deuda pues, se ven muy favorecidas, y con lo cual sería el escenario más benigno para los mercados de renta. Por tanto, las probabilidades de los extremos aumentan en 2021, también esto es fruto de esas valoraciones más exigentes que comentaba anteriormente. Las actuaciones de los bancos centrales, como ya hemos comentado, va a seguir siendo clave. Y habrá que estar muy atentos a los flujos de capitales. Aquí únicamente apuntar que los flujos han sido tremendamente positivos para los mercados de renta variable desde finales de 2020 y lo que ha sido el conjunto 2021. Y luego, en el endeudamiento empresarial. Aquí únicamente resaltar lo que ha comentado Félix. Seguimos con los spreads de crédito en mínimos, con tipos de interés en mínimos, con lo cual es un contexto muy benigno para lo que es la deuda de las compañías. Riesgos y conclusiones, ya para terminar. Comentamos antes el virus. Bueno, nuevas cepas que no respondan a las vacunas. Ese sería un riesgo muy importante y que podría propiciar una corrección profunda en los mercados. La actuación de los bancos centrales ligada a la inflación. Ya lo hemos comentado en sucesivos veces durante la presentación. Es algo que vamos a tener que seguir muy de cerca en niveles de inflación. Recordar lo que vemos nuestro mensaje, pensamos que va a ser algo temporal, si bien el nivel medio va a ser algo superior a los niveles pre-COVID. Tensiones geopolíticas entre China y Rusia. Y, por último, problemas en la cadena de producción, blockchain y demás. Aquí pensamos que, cuellos de botella de más, perdón. Aquí pensamos que esto en los próximos meses se irá solucionando y que el mercado lo ve recogiendo. Pero todos estos puntos, todo lo que hemos comentado ya lo está recogiendo el mercado sus cotizaciones, tanto en la parte de deuda como en la parte de renta variable. El mayor riesgo, como siempre, es aquel que no conocemos, aquel factor exógeno que puede entrar en el juego y que sí que realmente podría hacer desestabilizar el mercado. Y con esto, y aquí están ya nuestras, y ya por último, y con esto, que son nuestras previsiones de lo que son los distintos activos para el conjunto 2022. Como decía antes, nosotros somos moderadamente optimistas con la renta variable, algo más negativos con la renta fija, y este cuadro lo resume perfectamente. Neutrales en casi todos los activos, monetario, renta fija. En renta fija únicamente estamos en una neutralidad dentro de la parte de gobiernos y como activo defensivo ante cualquier pico de volatilidad. Infraponderamos lo que es el tema de high yield, emergentes y investment grade. Y en renta variable también neutrales, tanto en la parte europea como Estados Unidos y emergentes. Por tanto, y como decía antes, moderadamente optimistas para el 2022, siendo la renta variable el activo que probablemente nos haga obtener mayores retornos. Y con esto, sin más, entramos en el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Félix.
Muchísimas gracias, José Manuel. Dentro de las preguntas que nos han hecho llegar, la primera de ellas es en torno a la economía china, que en 2021 ha sido la sorpresa que nadie se esperaba, con rentabilidades negativas, como muy bien indicabais. Y la pregunta es, bueno, pues si China va a volver a dar esas rentabilidades históricas y va a seguir siendo el rey de los emergentes, o veis otro emergente refugio que pueda ocupar su liderazgo. Pues desde el punto de vista macro, que es yo creo que es lo que hay que empezar en China, yo creo que China está en un proceso de cambio realmente yo diría, la palabra es brutal, porque realmente lo que desean es tener un cambio brutal en su economía, de ser una gran factoría a nivel mundial, lo que quieren es ser una sociedad de consumo. Ese es un proceso que no es fácil, no se produce de la noche a la mañana y tiene sus altibajos, ¿no? Y lo que hemos visto en este 2021 es eso, es un altibajo, ¿no? Es decir, los problemas derivados de las distintas mini burbujas o procesos, en este caso en el mercado inmobiliario, yo creo que es algo que lo vamos a seguir viendo. Pero eso no impide para saber o para entender que en el fondo China va a ser el principal mercado y va a ser el principal jugador de los mercados financieros o uno de los principales factores de hacia dónde van los mercados financieros en los próximos 10 años. ¿De acuerdo? Que esta crisis no la han cerrado, eso también es un hecho. De hecho, nosotros pensamos, y es algo que aunque ya no se hable, probablemente en las próximas semanas o meses, todo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario, ese desapalancamiento, que puede ser un desapalancamiento ordenado o no ordenado, y en España de eso tenemos experiencia, yo creo que lo vamos a saber. Nosotros apostamos por un desapalancamiento o una reestructuración ordenada porque le va mucho al gobierno en todo esto. Hay que entender, y yo creo que aunque es la eterna pregunta que a nosotros muchas veces también nos hacen en el día a día, de si los mercados chinos lo van a hacer bien el año que viene, es muy probable que desde, comentaba José Manuel, en términos de valoración en la parte de renta variable, aunque luego él puede comentarlo, ¿no? Pero en términos de valoración es mucho más atractivo el mercado chino en los momentos actuales que no a principios de este año, ¿no? Es decir, después de la caída que hemos vivido, ¿no? De hecho, en el otro mercado que se habla menos porque es menos conocido, los mercados de deuda soberana china y de alta calidad crediticia lo han hecho francamente muy bien. Y lo que lo ha hecho muy mal es el mercado high yield chino. ¿Por qué? Pues porque tiene un fuerte peso en todo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario. En resumen, para nosotros China es un factor que tiene que estar en las carteras, no nos cabe la menor duda. Y de hecho, cada vez debemos de tener algo más en China. El peso que tiene China en los índices es ridículo comparado con su PIB. Y muy probablemente de lo que vamos a ver en los próximos años es un incremento significativo en dichos índices. Ya han empezado los mercados de renta fija, ¿vale? En estos últimos años se ha incrementado de manera importante el peso de los mercados chinos en los índices globales de crédito y de high yield de todas las compañías chinas, y en los mercados de renta variable creemos que en algún momento va a pasar. Ya es el mayor contribuidor en la parte de mercados emergentes, pero debería de serlo de una manera más importante por peso económico, y no nos extrañaría que en algún momento se insertara en los índices globales, ¿no? Los índices MSCI sin tener en cuenta los emergentes, ¿no? Yo aquí, Félix, apuntar un tema que tú has comentado. Yo creo que China hay que tenerlo, o hay que empezar a tenerlo en las carteras globales de una manera estructural, por las razones que tú comentabas. Uno es por el poco peso que tiene los mercados chinos de renta variable en los índices globales en relación con el PIB y con el peso que tiene la economía mundial. Y dos, un tema relacionado con la valoración actual. Cuando hemos asistido a una caída del 30% y asistimos a múltiplos suficientemente más baratos que hace un año, pues puede tener mucho más sentido empezar a construir esa carta de China ahora que hace un año, obviamente. La siguiente pregunta es en torno a las finanzas sostenibles. Estabais hablando de diferentes tipos de renta fija, la renta fija soberana, la renta fija high yield, investment grade.
y nos preguntan cómo durante estos años que ha ido creciendo la importancia de las finanzas sostenibles y dentro de la renta fija de los bonos verdes, incluso en 2020 vimos un incremento en los bonos sociales y en 2021 los bonos verdes soberanos, incluso del gobierno español. ¿Cómo veis el posicionamiento de los bonos verdes o de los productos sostenibles dentro de las carteras? Pues aquí, Isabel, quizás tengo, o la opinión que tenemos es quizás un poco más crítica con la situación actual, ¿no? O sobre todo con este flujo tan fuerte, ¿no? Uno, no creemos que sea una moda, en el sentido en que yo creo que eso es algo que este flujo va a existir y va a persistir y cada vez se le va a dar más importancia a esa sostenibilidad, a esa importancia de los criterios ESG dentro de los mundos financieros. De hecho, a todas las entidades gestoras ya se nos pide que en nuestros protocolos y en nuestros procedimientos nos mojemos, ¿no?, con los criterios de sostenibilidad. Eso es algo que creemos que es bueno en general, ¿no? Desde el punto de vista financiero es donde ya empezamos a ver quizás algunos excesos, ¿no? Es decir, comentabas previamente la emisión de bonos soberanos verdes, ¿no? Realmente en términos de riesgo es exactamente igual que un bono tradicional, ¿no? Y cuando una compañía emite un bono verde, una deuda senior con el apellido verde o green bond, por decirlo de alguna manera, desde un punto de vista financiero o desde un punto de vista de riesgo, que es lo importante en renta fija, tiene el mismo riesgo que un bono senior, que un bono emitido previamente por esa misma entidad. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que cada vez estos bonos verdes cotizan con más prima, es decir, cada vez están más caros. Y eso se debe exclusivamente al ingente flujo de dinero que está entrando tanto a nivel de cliente institucional, planes de pensiones, fundaciones, como a la proliferación de fondos de inversión de grandes casas con ese criterio o con ese apellido de verde, ¿no? Y al final los precios suben muchas veces por esa fuerte demanda, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver quizás algo más de, bueno, cierta irracionalidad en los precios que en algunos activos se están alcanzando o en la parte de renta fija que coticen tan por encima de su homólogo de deuda senior, pues vemos que es algo que a medio o largo plazo, pues no nos olvidemos que estamos en el mundo financiero con un objetivo de maximizar el retorno, hasta cierto punto algo que es perfectamente defendible, ¿no? Y en los momentos actuales, en ciertos sectores, para ciertas compañías, el apelativo de verde creemos que puede traer problemas a futuro en términos de rentabilidad, no en términos, obviamente, de cuál es el destino, ¿no? Que insisto que creo que es algo que lo vamos a seguir viendo en los próximos años, ¿no? Pues muchísimas gracias por los comentarios, Félix. De hecho, no tenemos ni un estándar de bono verde a escala europea. Hay un comité de expertos que más o menos explicita los bonos verdes, pero realmente, aunque ha avanzado la regulación, como bien decís, hay algo de burbuja y demanda de inversores, pero indiscriminada, que muchas veces, pues como decís, puede haber mayor riesgo en el futuro. Máximo en renta fija, que hay unos rendimientos esperados y el producto tiene un ciclo de vida por delante. Agradeceros a los dos la excelencia, no se puede contar más en menos tiempo, y la claridad en el análisis, incluso la valentía al hacer esta predicción de crecimiento sincronizado, explicando cómo ha aumentado el riesgo de cola este año y hablando, bueno, pues de esos posibles nubarrones de movimientos en los bancos centrales o volver a un escenario pre-COVID deflacionista. Muchísimas gracias, José Manuel, muchísimas gracias, Félix, al equipo de ATL Capital, al completo, por estar siempre a disposición de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y a todos los oyentes que se han conectado hoy. Nos comentan una última pregunta sobre China.
¿qué opináis acerca de los posibles deslistamientos de las empresas chinas? Supongo que se refiere a las salidas de cotización o... Sí, me imagino, vamos, claramente es eso, pero yo, vamos, una rápida respuesta a esa pregunta. Yo creo que eso ya está recogido por el mercado. Ya se empezó a recoger hace meses con alguna prohibición expresa del gobierno chino de alguna filial de alguna compañía que salía a cotizar al mercado americano y recientemente con el tema de Didi. Yo creo que eso ya está recogido, todo, o sea, todo ese aspecto negativo, con esa caída que comentábamos antes del 30%. También el efecto positivo de esto es que el mercado chino irá ganando más importancia en cuanto que van a propiciar o casi obligar, entre comillas, que las salidas a bolsa de compañías chinas se produzcan en su mercado local. Pues muchísimas gracias. Como decía al principio, cerrar el webinar de hoy y bueno, me gustaría invitaros a que el año que viene podamos volver a contar con Félix y con José Manuel y con toda la audiencia. Recordar que tendremos nuestro webinar mensual en enero. Y si no hablamos con los oyentes y las personas que se han conectado a este webinar, que recibáis nuestros mejores deseos navideños y con los excelentes resultados, como muy bien decía José Manuel, que hemos tenido en renta fija de doble dígito en 2021, pues mi petición es que 2022 sea por lo menos como 2021 y la verdad es que será un buen resultado a pesar de los ajustes de noviembre. Muchas gracias. Recordaros que tenéis una encuesta en el chat de la derecha. Rellenar la encuesta, por favor, que nos ayuda a conocer temas de interés y incorporarlos al calendario de actividades de la Fundación. Calendario de actividades que, como sabéis, incluye actividades presenciales, jornadas, seminarios y cursos y también estos webinars tan interesantes como el de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Isabel, muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, un placer colaborar con la Fundación y, como bien dices, encantados de participar en la tercera edición el próximo año. Por supuesto.